Buenos días, queridos hermanos y amigos. Sí, realmente este es un tema fundamental cuando uno se quiere acercar a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. La primera pregunta que se tiene que formular es esta: ¿por qué puedo confiar en la Escritura? Es verdad que la Biblia es la palabra de Dios. Fijaos en el texto, no se ve muy bien. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El famoso zoólogo y etólogo ateo Richard Dawkins, hemos hablado de él en varias ocasiones, es un hombre muy famoso, muy popular por su ateísmo furibundo. En un libro que él tiene, uno de los libros más famosos, El espejismo de Dios, dice que cuando una persona sufre delirios, se dice que está loca. Pero cuando muchas personas sufren delirios, se le llama religión. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene otra opinión distinta. El apóstol Pablo escribe: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es justamente el pensamiento al revés. Las cosas de Dios para el hombre natural son locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Y yo me pregunto, ¿quién tiene razón? ¿Dawkins o el apóstol Pablo? ¿Quién tiene la verdad? ¿Podemos realmente confiar en la Biblia? ¿O corremos el peligro de volvernos locos si lo hacemos? ¿Cómo podemos saber que la Biblia es realmente la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que no es una colección de mitos y de leyendas inventados por aquellos autores hebreos del Antiguo Testamento, una colección de creencias que ellos tenían, pero bueno, que eso de la inspiración pues es relativo, hay mucha cosa que es humana y, en fin, hasta cierto punto no se podría confiar. Eso es lo que hoy cree mucha gente, que no se puede confiar en la Biblia porque es una colección de leyendas hebreas. Bien, yo voy a intentar deciros todo lo contrario, como supongo que os podéis imaginar en esta mañana. La Biblia tiene precisión histórica. Este es el primer punto de los 7 que me gustaría desarrollar. La Biblia, evidentemente, no es un libro de historia, no es un libro que se dedique a relatar acontecimientos biográficos históricos con precisión histórica, pero, sin embargo, las cosas que cuenta la Biblia son verídicas, son ciertas, son verdaderas. En Hebreos 6:18 leemos: es imposible que Dios mienta. Y el salmista, en el Salmo 33, dice: la palabra del Señor es verdadera. Claro que esto lo dice la propia Biblia. La Biblia dice de sí misma que es verdadera, que es la palabra de Dios. El asunto es que tú te lo creas o que no te lo creas. O sea, un asunto de fe. En definitiva, es un asunto de fe personal en lo que dice la Escritura. Fijaos en este primer punto: los testigos de los acontecimientos que narra la Biblia son fundamentales. En la historia, el testimonio de los que vieron en directo es fundamental. Y las historias que cuenta la Biblia, hermanos, se basan casi siempre en testigos oculares. Moisés estaba allí cuando se abrió el Mar Rojo. Josué estaba allí cuando los muros de Jericó se derrumbaron.
Los discípulos de Jesús estaban allí en una habitación todos reunidos cuando vieron a su Señor que se apareció en medio de ellos, que atravesó las paredes, tuvieron una aparición del Jesús resucitado y escribieron lo que vieron, lo que observaron, lo que experimentaron ellos. Lo escribieron para que nosotros podamos leerlo hoy. Mateo estuvo allí, lo vio y lo escribió. Juan estuvo allí y lo escribió. Pedro estuvo allí y se lo contó al evangelista Marcos. Y Marcos lo escribió en su evangelio. Y Lucas habló con todos ellos, y sobre todo con la madre del propio Señor Jesús, y escuchó de testigos directos lo que había pasado, y Lucas, que era un médico gentil, lo escribió en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Otra prueba de la fiabilidad de la Biblia es el cuidado extremo en que la Biblia fue copiada tantísimas veces a lo largo de la historia. Los escribas tenían la costumbre de copiar los pergaminos letra por letra y no palabra por palabra como nosotros. Nosotros cuando escribimos pensamos, tenemos el concepto de la palabra, la idea de la palabra entera, y escribimos la palabra. No pensamos, ahora estoy escribiendo la A, ahora estoy escribiendo la C, ahora estoy escribiendo la R. No, escribimos la palabra entera. Pero los escribas que copiaban los textos no hacían esto. Fijaos en esta imagen. Este es un escriba que en Israel está copiando cada letra. Y lo hacen, ellos le dan mucha importancia al lugar donde se copia la Torá. No solo a la copia que se está haciendo, sino el lugar es importante para los judíos. Este estaba en Masada, lo hice hace unas semanas esta foto, y él copiaba letra por letra. Era muy curioso porque si ellos sabían cuál era la letra central del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sabían, por ejemplo, si la letra central del Pentateuco es la M, pues desde la primera letra de Génesis hasta la M, tiene que haber 1653 M's. Y desde el centro, desde la M hasta el final del Pentateuco, otras 1653 M's. ¿Qué pasa si cuando las cuento me sale una más? Me sale 1654. Tengo que empezar todo el libro otra vez, porque hay un error. Eso es lo que ellos hacían en aquella época que copiaron los textos y lo que todavía hacen hoy. Lo siguen haciendo los judíos. Eran tan meticulosos que sabían cuál era la letra central del Pentateuco. Y después de copiarlo, pues después de contarlo, iban y lo repasaban. Y la escrupulosidad que tenían deriva de la conciencia de que estaban haciendo algo sagrado. Es decir, copiar la Biblia, copiar la Escritura, copiar el Pentateuco, casi se consideraba una labor divina. Por eso eran muy conscientes de lo que estaban haciendo. Un ejemplo de todo esto, de esta precisión, es, como sabéis muy bien, el tema de los manuscritos del Mar Muerto, en Qumran. Los manuscritos que se encontraron en esta cueva de Qumran fueron escritos 100 años antes de Jesucristo. 100 años aproximadamente antes de Jesucristo. Y en estos manuscritos estaban todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. El libro de Esther no estaba en esos manuscritos. Y resulta que había un beduino que pasaba por allí, que estaba cuidando cabras, y tiró una piedra. Bueno, esto es una broma, Tiró una piedra ese beduino y casualmente la piedra entró en aquella cueva que se ve al fondo y el sonido le pareció raro, porque era una piedra que había chocado con unas ánforas.
Y dentro de las ánforas es donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. En realidad había como unas 12 cuevas. Hoy ya se han descubierto 12 cuevas que tenían restos de materiales antiguos, de rollos. Pues bien, cuando fueron encontradas estas copias, las más antiguas de estas copias que se tenían en ese momento en el mundo occidental, eran de 900 años después de Cristo. Es decir, del siglo X de nuestra era. Esas eran las copias más antiguas de los libros del Antiguo Testamento que teníamos, 900 años después de Cristo. O sea que estos manuscritos, si eran de 100 años antes de Cristo, más 900 años después de Cristo, estos manuscritos eran 1000 años, un siglo, o sea, un milenio más antiguos que las copias que se tenían hasta entonces. Esto es muy significativo. Los manuscritos eran 1000 años más antiguos. Y uno se pregunta, ¿qué diferencias habría entre las últimas copias, 900 después de Cristo, hasta las copias del Mar Muerto, 100 antes de Cristo? ¿Habría alguna diferencia? ¿Qué tanto por ciento de diferencia podría haber? ¿Un 10% de errores o de diferencias? ¿Un 5% de diferencias? Son 1000 años. No, 0% de diferencias. Eran idénticas. Hermanos, esto es muy importante. 1000 años de diferencia y la Biblia no había cambiado, no se había distorsionado. Nadie se había inventado una palabra, una letra nueva. Eran iguales, exactas. Y eso nos habla de la precisión con la que se escribió y se transmitió la Biblia. Otra prueba de la precisión histórica de la Biblia es la arqueología. Lucas, sabéis, en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos cita en total 54 ciudades, 31 países y 9 islas diferentes. Aunque en algunos casos esos nombres han variado, han cambiado. A ese mismo lugar hoy se le llama de otra manera, pero todos esos lugares que cita Lucas en su libro de los Hechos han sido hallados por los arqueólogos como ciudades reales que existieron de verdad, lo que demuestra la precisión histórica con la que escribió el evangelista Lucas. Muchas veces se ha dicho que la Biblia estaba equivocada hasta que se descubrió que no era así. Por ejemplo, durante bastante tiempo los especialistas, no sé si es esta, sí es esta, los especialistas, los estudiosos, los arqueólogos, dijeron que Salomón no había existido, que era un personaje ficticio, que la Biblia se inventaba al rey Salomón y toda la historia del rey Salomón. Dudaban de la historicidad de Salomón y además decían que era imposible que Salomón tuviera caballos en aquella época, porque en aquella época solo había camellos, dromedarios. Y que si solo había dromedarios no podía haber caballos. Por lo tanto, lo que dice la Biblia de que Salomón tenía cuadras y tenía caballerizas y guerreaba con los caballos, que era un mito, que no era cierto. Hasta que en Megiddo se encontró, no sé qué pasa, que algunas fotos no me salen, igual se han solapado, pero bueno, es igual, la idea la podéis coger. En Megiddo, en un montículo que está situado en Samaria, al sur del Monte Carmelo. En realidad el Monte Carmelo es una cordillera de unos 30 kilómetros, pues al sur del Monte Carmelo hay un montículo, unas ruinas, que se llama Megiddo, y ahí se descubrió en el nivel 10, porque hay muchos niveles, según los arqueólogos, cada nivel es de una época, en el nivel 10 se descubrió realmente lo que dice la Biblia sobre Salomón. 965-928 antes de Cristo, siglo X antes de Cristo. Se descubrieron restos de los establos donde Salomón guardaba los caballos y el análisis químico orgánico del suelo detectó que allí habían habido caballos. Detectó en las heces de los caballos, esto se puede detectar. Y hoy día
en ese mismo lugar se ha construido esta estatua de hierro con caballos y cómo debían ser los carros de los aurigas, porque realmente los arqueólogos se han convencido de que sí que existió Salomón y que además tuvo esos caballos. Lo mismo ocurrió con los hititas. Los hititas eran un pueblo que se pensaba que no había existido. Sin embargo, la Biblia... Los hititas les cuesta mucho. No sé si es que las pilas fallan. Ahora. Vale, los hititas, esto es una escultura hitita. Fijaos, el imperio hitita estaba mencionado en la Biblia en varias ocasiones. En el libro de Génesis se habla de los hititas, en Éxodo también se habla, en Números. Sin embargo, el problema era que la arqueología nunca había encontrado la civilización de los hititas. No había encontrado nada de ellos. Y muchos creían, por tanto, que era un invento también de la Biblia. Hasta que en el año 1900, un profesor llamado Hugo Winkler descubrió en una expedición que hizo a la región de Chorum, Borgacoy, descubrió una ciudad, las ruinas de Hattusa. Más de 10.000 tablillas de lo que era el Archivo Nacional de los hititas. Y realmente, pues, se demostró que una vez más la Biblia tenía razón. Los hititas existieron y fueron una cultura, una civilización muy interesante. Si a alguien le interesa el tema, que busque en la Wikipedia hititas y ahí viene toda la información, toda la historia arqueológica de lo que ocurrió. La Biblia no es un invento humano. La Biblia es palabra de Dios y las cosas que dice son verídicas. La Biblia tampoco es un libro de ciencia, pero la información que aporta, curiosamente, también es verídica. Es evidente que nadie va a estudiar la Biblia para hacer un avión. La Biblia no es un libro de ciencia, el lenguaje de la Biblia no es científico, pero hermanos, la Biblia no es enemiga de la ciencia. La Biblia nunca habla mal de la ciencia. Hay un texto que puede inducirnos a error. Cuando Pablo le dice a Timoteo aquello de que evite los argumentos de la falsamente llamada ciencia, según la traducción de Reina Valera, no se está refiriendo en realidad a lo que nosotros hoy entendemos por ciencia. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es ese conocimiento, esa gnosis que produce un falso intelectualismo, no lo que nosotros entendemos hoy por ciencia. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que no pierda el tiempo en discusiones estériles, inútiles, en discusiones teológicas o religiosas absurdas que no conducen a nada. Eso es lo que Pablo le está intentando decir a Timoteo, no que la ciencia sea mala, porque no es el concepto actual que tenemos de ciencia el que había en aquella época. La verdad nunca cambia. Sin embargo, la ciencia, en su búsqueda de la verdad, sí que cambia muchas veces, está siempre cambiando. Hermanos, ¿a quién le gustaría ser intervenido quirúrgicamente por un médico de la Edad Media? Con sus recursos de la Edad Media, con su material, con su instrumental médico de la Edad Media. Por supuesto, a nadie. ¿Por qué? Hombre, la medicina ha cambiado un poco. Desde la Edad Media hasta nuestros días, la medicina, en fin, ¿qué voy a decir yo si entre nosotros tenemos médicos que saben muy bien que esto es así? Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la Universidad de Barcelona, allá por los años 70, yo estudiaba biología, y los libros de genética, los tochos que nos hacían estudiar de genética, los libros de citología, los libros de zoología, si hoy los comparamos con lo que se sabe, ha habido un cambio, una evolución. Prácticamente aquellos libros hoy no sirven para nada. La genética de los años 70 con la genética actual, bueno, sí, quizá puede servir para hacer historia de la ciencia, lo que se pensaba entonces. Pero la ciencia es algo que evoluciona, que cambia. Y lo mismo pasa con todas las áreas de la ciencia, con la informática. ¿Quién se acuerda de los primeros ordenadores, comparados con los de hoy?
Cualquier tecnología, cualquier disciplina está constantemente cambiando. Bebidas y medicinas que hace tan solo unos años nos decían que eran buenísimas, que nos curaban, resulta que hoy producen cáncer. Están en la lista de medicinas tachadas, que no sirven para nada. O sea, la ciencia cambia constantemente. Sin embargo, fijaos, os voy a decir una cosa. Si hace 1000 años nosotros hubiésemos leído la Biblia, la hubiésemos encontrado exactamente igual que hoy. La Biblia no ha cambiado. No ha cambiado ni un ápice, ni una coma. Es la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que la Biblia no refleja la ciencia de su tiempo, como muchos dicen. La Biblia no refleja los conocimientos humanos que se tenían en ese momento, porque Dios, que es el autor, el que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, Dios lo sabe todo. Y Dios sabía, mucho antes de que el hombre lo descubriera, todas las normas, todas las reglas, todas las leyes del universo, todos los misterios, Dios los conocía. Y no le interesaba a Dios que se revelasen cosas absurdas que con el tiempo irían cambiando. Pero si la Biblia fuese un libro humano, si la Biblia solo fuese un libro no inspirado por Dios, cabría esperar que la Biblia estuviese llena de errores, de datos científicos equivocados, de aquellos tiempos, de aquellas épocas. Pero hermanos, no es así, aunque muchos lo pretendan. Durante miles de años, por ejemplo, la gente creyó que la tierra era plana. Los antiguos babilonios pensaban que la tierra era como una gran tabla que flotaba en el mar. Para los hindúes, la tierra también era plana, pero descansaba sobre los lomos de 4 elefantes, que a su vez los elefantes se apoyaban sobre una gigantesca tortuga que nadaba en las aguas. Mientras que para los chinos y para los egipcios, la tierra era también plana, rectangular, y reposaba directamente sobre las aguas. Había una bóveda celeste y estaba la tierra apoyada en unos pilares, en unos fundamentos, en unas montañas muy profundas. Incluso el famoso filósofo griego Tales de Mileto aseguraba que la tierra era plana. ¿Por qué la Biblia no dice en ningún versículo que la tierra sea plana? Si era lo que todo el mundo pensaba en aquella época. Cuando la Biblia habla de los fundamentos de los montes o de la tierra, por ejemplo en Deuteronomio 32, Proverbios 8, Jeremías 31, no se refiere a los pilares que pensaban las otras civilizaciones, no se refiere a todo esto, está hablando de lo que hay debajo de la tierra, lo que hoy llamaríamos del subsuelo, las rocas que sostienen toda la estructura, está hablando de eso. De hecho, dice más bien la Biblia todo lo contrario. Por ejemplo, 2600 años antes de que la ciencia del hombre descubriera que la tierra es esférica, que la tierra tiene una redondez, Isaías escribe 40:22, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Otras versiones de la Biblia, en vez de redondez, usan el círculo de la tierra, la bóveda que cubre la tierra, el orbe terrestre, el arco de la tierra, muy por encima del cielo, pero la idea es la misma. Se concibe a Dios en el cénit, controlando, mirando la tierra, pero esto supone la redondez de la tierra, la esfericidad de la tierra. Hermanos, y cuando se escribió esto, casi nadie creía que la tierra era una esfera. ¿Cómo podían saber los hombres que escribieron esto, en aquella época tan remota, en una época acientífica, que la tierra era esférica, que la tierra era redonda? La mejor explicación es que Dios se lo inspiró. Y ellos escribieron la inspiración que tuvieron, sin entender, en muchos casos, ni lo que escribían. La ciencia de una determinada época de la historia no es adecuada para estar en la Escritura. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job.
Y en el capítulo 26 Job dice, Él, refiriéndose a Dios, despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. ¿Cómo se podía saber en aquella época este concepto de que la tierra está flotando en el espacio sobre la nada? Si Job era de una cultura primitiva, sencilla, humilde. La gente creía en aquella época que la tierra era plana, que se aguantaba sobre pilares. Sin embargo, la Biblia en ese aspecto es precisa, es distinta. Y esto nos lleva a preguntarnos, hermanos, ¿no pasará a veces esto también que estamos tratando, no pasará con muchas de las teorías que defiende actualmente la ciencia, que actualmente se creen como válidas, como prioritarias? Esto es la verdad, la última verdad, lo que ha descubierto la ciencia. Y a lo mejor dentro de 100 o 200 años resulta que esas teorías se han quedado obsoletas, anticuadas. ¿Puede también ocurrir esto? Tercer punto, las profecías bíblicas se cumplen. Sabéis muy bien que las Sagradas Escrituras presentan miles de profecías. Hay más de 300 profecías en la Biblia que se refieren solo al Señor Jesús, al Mesías. 1000 años antes de que naciera. 1000 años antes de que naciera Jesucristo. Y se trata de cosas como, por ejemplo, ¿cuándo iba a nacer el Mesías? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera moriría? ¿En qué lugar moriría? Nadie, ninguna persona de aquella época que hubiera pretendido ser el Mesías, podría controlar más de 300 profecías a la vez. Si alguien que supiera, bueno, hay todas estas profecías y soy yo, voy a hacer todo lo posible para cumplirlas. Es absurdo pensar eso. Además, hay otro dato, y es que en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, nadie quería ser profeta. ¿Sabéis qué les pasaba a los profetas que se equivocaban, no? Pena capital. Los mataban. Por eso no era tan fácil ser profeta. Sin embargo, el Señor Jesús dice en Mateo 26, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Es decir, todo esto que me sucede a mí estaba ya escrito en las Escrituras. Muy fuerte. Es muy fuerte que el Señor Jesús se atreviera a decir eso. Muchas profecías de la Biblia ya se cumplieron y otras todavía están por cumplirse y se cumplirán en el futuro. La Biblia posee unidad temática. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un mismo tema: la redención de la humanidad. Jesús es el protagonista de toda la obra. Un mismo asunto, un mismo tema recorre toda la Escritura de principio a fin. Como sabéis, la Biblia fue escrita durante un periodo de 1600 años por 40 autores diferentes que generalmente no se conocían entre ellos. No habían hablado para decir, ¿qué vas a escribir tú? Pues yo voy a escribir lo otro, porque eran de generaciones diferentes. En 3 continentes distintos, Europa, Asia y África, y en 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego. Es normal que el libro de una persona, de un solo autor, tenga lo que se llama unidad temática. Si lo ha escrito una sola persona, a veces en mis libros ni siquiera hay unidad temática, cada capítulo dice lo suyo, ¿no? Pero lo normal es que un autor, en un libro, pues todo el libro siga el mismo tema, porque lo ha escrito una persona. El Corán, por ejemplo. ¿Quién escribió el Corán? Bueno, pues fue escrito por una sola persona. Confucio escribió muchas de sus charlas que iba dando a los discípulos y se han recopilado en lo que se llama las analectas de Confucio, pero está todo escrito por una persona. Buda, los escritos de Buda también están escritos por una persona. Es normal que haya unidad temática aquí. Pero ¿cómo es posible 40 personas diferentes acierten en el mismo tema de la Biblia, la redención del ser humano a través de Jesucristo? Poetas, profetas, príncipes, reyes, marinos, soldados, abogados, médicos,
gente que estaba en la cárcel prisionera, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres de negocios, etcétera, etcétera, escribieron en sus casas, pero también en cuevas, en la cárcel, en barcos, en palacios, y resulta que todos acertaron con el mismo tema. Sorprendente. Quinto punto, Jesús creyó en las Escrituras. Hermanos, si Jesús creyó en las Escrituras, esto las legitima. En Mateo 5:8 dijo Jesús: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley. La ley es la Escritura, hasta que todo se cumpla. Hermanos, si el maestro creía en cada palabra, en cada frase de la ley, del Pentateuco, de la Escritura, creía que era verdad, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Si creo y confío en Jesús, y Jesús creía en la Biblia, yo también quiero creer en la Biblia porque Jesús creía en la Biblia. Jesús creía en los profetas. Se refirió a ellos como personas reales de carne y hueso. Jesús habló acerca de Daniel. Jesús creyó en Noé y en todo lo que sucedió con la inundación. Él creía en Adán y Eva como personajes históricos reales. Jesús creía en la tragedia de Sodoma y Gomorra. Jesús creyó en Jonás y lo que pasó en Nínive. Yo sé que estas historias de Adán y Eva, Noé, Sodoma y Gomorra y Jonás son las más controvertidas de toda la Biblia. Muchos dicen que solo son un montón de fábulas para ilustrar lecciones de moral, pero que no ocurrieron en la realidad. Sin embargo, cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta de que el Señor Jesús creyó en estas historias. Incluso llega a utilizar algunas de ellas como ejemplo de lo que iba a suceder en su resurrección. Si realmente Jesús creía en Jonás, hermanos, yo quiero creer también en Jonás. No sé cómo el Señor lo hizo para meter a un hombre en la boca de un pez, no sé qué clase de pez utilizó, pero si Jesús se creía eso, yo me lo creo también. De alguna manera Dios lo hizo. Respeto a mis hermanos que tienen problemas, que piensan lo contrario, que piensan, bueno, es que hay partes que son míticas y no se pueden aceptar, pero quizá hay otras que con arreglo a mis sentimientos, a mi lógica, pues sí las acepto. Respeto a quien piense así. Pero yo quiero pensar que si el Señor Jesús predicó y creyó en estos personajes del Antiguo Testamento, es porque fueron reales. Jesús aceptó toda la Escritura como inspirada por Dios. Sexto punto, la Biblia ha resistido a lo largo de la historia todos los ataques y ha llegado intacta ante nosotros. Sabéis que Voltaire, el gran filósofo francés, dijo que la Biblia en 100 años habría desaparecido de la faz de la tierra. Resulta que al cabo no de 100 años, sino de bastantes menos, la propia casa de Voltaire se convirtió en la Sociedad Bíblica Francesa, en un almacén de Biblias. Hoy casi nadie lee a Voltaire, es un personaje histórico significativo por el tema de la Ilustración, el tema de la Revolución Francesa, ya casi nadie se acuerda de estas palabras de Voltaire. Sin embargo, la gente sigue leyendo la Biblia en sus casas hoy todavía. Y por último, con esto quiero acabar. La Biblia transforma la vida de las personas. La palabra de Dios tiene poder para dar vida y tiene poder para cambiar la existencia de la gente. Porque nos permite conocer mejor a Jesús. Y cuando conocemos mejor a Jesús, nos conocemos mejor a nosotros también. Conocemos nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestro pecado. Y al leer la Escritura, esto nos da fuerzas
para no caer, para vencer el mal. Y de esta manera somos transformados. Si tú al leer tu Biblia descubres que Dios te está hablando a través de ella, es muy probable que el Espíritu Santo te esté señalando algo que no está bien en tu vida y que tienes que cambiar. Cuando leemos la palabra y notamos que nos interpela, que nos habla directamente a nosotros, es porque realmente es así. Se nos está hablando, se nos está diciendo, esto tienes que cambiarlo. Esto tienes que variarlo en tu vida, no puedes seguir así, hay que corregirlo. Si la Biblia fuese una gran mentira inventada por los hombres, estaríamos ante un gran problema. Porque la Biblia es el único libro que nos dice cómo se puede ir a la eternidad. Que existe trascendencia, que hay más allá, que la vida no se acaba con la muerte. Pero hermanos, yo creo que tenemos muchas razones para pensar que podemos confiar en la palabra porque es palabra de Dios. La Biblia tiene precisión histórica, su información es verídica, sus profecías se cumplen, posee unidad temática, Jesucristo que creyó en ella, ha resistido todos los ataques y la Biblia transforma las vidas de las personas. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a la manera de pensar y a las opiniones y a las actitudes que tiene la gente de hoy, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, ¿o somos conformistas con el mundo y con las ideas, la ideología del mundo? ¿O somos inconformistas y nos atenemos a lo que dice la palabra de Jesús? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El plan de Dios para cada una de nuestras vidas es un plan agradable y perfecto y sabio y bueno. Pero hermano, solo podemos llegar a conocer ese plan para nosotros si leemos la Escritura y la aceptamos verdaderamente como palabra de Dios. Que Él nos bendiga.